La lluvia caía desde el amanecer. Una fina niebla se elevaba de la superficie gris del estrecho de Puget y se deslizaba por las paredes de la mansión situada en la colina. Desde la distancia parecía una fortaleza hecha de espejos, que no reflejaba nada más que nubes y mar. El cristal y la piedra se fundían en un diseño que hablaba de riqueza construida en las sombras, de un poder que prefería la discreción a la ostentación. Adriano Valenti estaba sentado en silencio, con un vaso de whisky medio vacío junto a la cena intacta que su asistente había preparado horas atrás. No había comido en la mesa desde el día en que se estrelló el avión. Aún recordaba la llamada, la estática, la forma en que el mundo se había quedado en silencio después. 3 años después, ese silencio nunca lo había abandonado. La casa se había construido para celebrar la vida, como testimonio de su difunta esposa Eleanor. Ella la había llenado de música y cuadros, y cada rincón estaba impregnado de su colorido. Ahora las paredes estaban desnudas, el piano mudo y los lienzos guardados bajo llave en el ala oeste. Los mantenía allí porque no soportaba mirarlos, pero tampoco soportaba tirarlos. El personal cambiaba cada mes. Ninguno se quedaba mucho tiempo. No podían soportar el frío silencio, ni al hombre que nunca hablaba más de lo necesario. Los que se quedaban aprendían rápidamente a no hacer preguntas sobre los hombres de traje oscuro que iban y venían a horas intempestivas, sobre las llamadas telefónicas en italiano que se oían desde detrás de las puertas cerradas, sobre los sobres con dinero en efectivo que se intercambiaban en el vestíbulo. Cuando la niebla vespertina llegaba desde el agua, convirtiendo la ciudad en una constelación borrosa, la mansión permanecía a oscuras, salvo por el tenue resplandor de la chimenea del estudio. Adriano se sentaba allí cada noche, con la chaqueta del traje colgada en la silla, las mangas remangadas hasta los codos, mirando fijamente las llamas que se negaban a calentarlo. El mundo seguía llamándole hombre de negocios, aunque los que le conocían mejor sabían qué tipo de negocios llevaba. Pero el hombre detrás de las paredes de cristal era simplemente un viudo, atormentado por el sonido de un motor que nunca aterrizó. En la puerta principal se detuvo el motor de un coche. A través de la lluvia salió una joven con el pelo mojado y un uniforme planchado pero sencillo. Se detuvo en la enorme entrada y vio su reflejo borroso en el cristal empañado. Respiró hondo para calmarse antes de pulsar el interfono. La voz que respondió era baja y controlada. Tercer piso, el estudio. Las puertas se abrieron automáticamente, revelando un vestíbulo de acero y mármol que parecía absorber el sonido. Se limpió los zapatos con cuidado, apretando contra su pecho el kit de limpieza. En algún lugar lejano, resonaba el tic-tac rítmico de un reloj. No se oía ningún otro ruido humano. Siguió la dirección de la voz, con pasos cuidadosos sobre el suelo pulido. La casa parecía un museo, hermosa y sin vida. Todas las superficies brillaban, pero nada parecía habitado. Él estaba allí, sentado en un sillón de cuero junto a la ventana, con la luz de la tormenta proyectando tenues ondas sobre su rostro. No levantó la vista cuando ella entró. Adriano Valenti, de 38 años, tenía una quietud que provenía más del agotamiento profundo que de la paz. Su cabello oscuro había crecido más de lo que debía. Su barba estaba desigual. No había fotos corporativas en las paredes, solo sombras. La única fotografía que quedaba a la vista era la de una mujer riendo a la luz del sol, sosteniendo un pincel. Los bordes de la foto estaban desgastados por años de contacto. Sin volverse, habló. Empiezas mañana, a las 6 en punto. Cocina, pasillo, habitaciones de invitados. Su voz era tranquila, pero firme. No entres en el ala oeste. Ella asintió con la cabeza, aunque él no pudiera verlo. Sí, señor. Él asintió con la cabeza, distraído. Luego añadió, bajando aún más la voz, no habrá música, no se hablará a menos que sea necesario. La mujer se llamaba Mía Álvarez, pero él no le preguntó. Había dejado de aprender nombres, siempre se marchaban. Cuando ella se marchó aquella tarde, la lluvia había arreciado, limpiando el cristal por un momento antes de que la niebla lo volviera a cubrir. Esa noche, solo en el estudio, Adriano se sirvió otra copa de whisky
y se quedó de pie ante la ventana. El mar se extendía infinito y gris, la ciudad un tenue destello en la distancia. Recordó las últimas palabras de Eleanor antes de subir al avión. No dejes de vivir. Prométemelo, Alex. Lo había prometido. Había fallado. Abajo, la empresa de limpieza había dejado una pequeña nota en la encimera confirmando el horario. Casi la tiró, pero se detuvo al ver una sola línea escrita con letra clara en la parte inferior. Gracias por la oportunidad, M. Álvarez. La letra de un desconocido, delicada pero firme. La miró fijamente más tiempo del que debería, hasta que el papel se le empañó la vista. El reloj dio las 11. La tormenta se intensificó, haciendo vibrar las ventanas. Por un fugaz segundo, la casa volvió a cobrar vida, como si el viento fuera una voz que reclamaba lo que se había perdido. Se sentó, con la luz del fuego reflejándose en su rostro cansado. Aún no lo sabía, pero el sonido de la lluvia afuera le recordaría algún día el momento en que todo comenzó a cambiar. Mia Álvarez llegó a la mañana siguiente, antes del amanecer. Las nubes cubrían la bahía, tiñendo el agua de un frío color plateado que encajaba con el ambiente de la casa. Se quedó de pie junto a la verja, esperando a que el código de seguridad le permitiera entrar, con un vaso de café barato que ya se había enfriado en la mano. Era su tercer trabajo en ese mes. Los dos anteriores habían terminado abruptamente. Sin embargo, algo en este encargo la impulsaba a seguir adelante a pesar del temor que sentía. La mansión se alzaba como una catedral de cristal, hermosa y vacía. Casi podía oír la voz de su madre, recordándole que todo trabajo, por pequeño que fuera, merecía respeto. Cuando la puerta se abrió con un clic, se susurró a sí misma, un día tras otro, y entró. Lo primero que notó fue la quietud. Incluso el aire parecía controlado, demasiado limpio. Se quitó los zapatos en la entrada, temerosa de dejar rastro de su presencia. El aroma del abrillantador de cedro se mezclaba con un ligero olor a whisky y algo más. Puros, tal vez. Cuero. En algún lugar arriba, una puerta se cerró suavemente. Ella no esperaba que él la saludara. Los hombres como Adriano Valenti existían en una órbita diferente, rodeados de dinero, poder y silencio. Ella atravesó el gran vestíbulo, su reflejo resonando en las paredes de cristal. Cada superficie la reflejaba como un fantasma intruso. Desempacó sus herramientas de limpieza y comenzó por la cocina. Las encimeras de mármol brillaban bajo la suave luz de la mañana. Todo estaba perfecto, intacto. Solo una taza de café en la encimera delataba que alguien aún vivía allí. La tomó, la enjuagó con cuidado y la volvió a colocar donde la había encontrado. Le parecía incorrecto alterar el orden que él había construido alrededor de su dolor. Pasaron las horas. Se movía silenciosamente de una habitación a otra, limpiando el polvo de las estanterías, borrando huellas dactilares que apenas se veían. Cada espacio tenía su propia historia. La mesa del comedor estaba puesta para dos, pero el polvo se había posado sobre los platos. En la sala de estar había un piano de cola, con la superficie pulida, pero las teclas intactas. El ala oeste estaba cerrada tras una puerta de cristal esmerilado con una cerradura digital. Se detuvo ante ella sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El aire allí parecía más denso, como si contuviera la respiración. No necesitó abrirla para saber que era un lugar sagrado. Todas las casas tenían una puerta prohibida. Alrededor del mediodía, oyó pasos. Se giró y lo vio de pie al final del pasillo. Alto, con una expresión indescifrable, vestía un jersey oscuro que contrastaba con su pálida piel. Sus ojos eran grises, como la lluvia antes de una tormenta. Un anillo de oro brillaba en su mano derecha. No dijo nada durante varios segundos. Luego, en voz baja, preguntó, ¿lo has encontrado todo? Sí, señor, respondió ella sin saber muy bien si debía mirarle a los ojos. Bien, hizo una pausa. El almuerzo se entrega a la 1, come en la cocina, se va a las 5. Estaba a punto de marcharse cuando notó algo diferente, el leve tarareo de una melodía entre sus labios. Se detuvo en cuanto se dio cuenta de que él estaba escuchando. Lo siento, señor, dijo rápidamente. A veces se me olvida. ¿Qué estabas cantando?
Solo una vieja canción española. Mi madre solía tararearla mientras limpiaba. La miró un momento más, como sopesando el sonido de un recuerdo. Luego dijo, con voz monótona, «La casa no necesita música», y desapareció por el pasillo. Ella exhaló lentamente. El encuentro duró menos de un minuto, pero la dejó extrañamente conmocionada. Había algo detrás de sus ojos, un dolor demasiado disciplinado, como un animal salvaje encerrado en una jaula. Los días se convirtieron en semanas. Mía iba y venía como un reloj, sin que apenas se notara su presencia. Aprendió los ritmos de la casa. El sonido de sus pasos al amanecer, el murmullo de las conversaciones telefónicas en italiano detrás de la puerta del estudio. Los visitantes ocasionales, siempre hombres con trajes oscuros que nunca sonreían, que hablaban en voz baja y se marchaban en coches negros. Ella nunca preguntó. No era asunto suyo, pero se daba cuenta de cosas, de cómo le temblaban ligeramente las manos cuando servía el whisky, de cómo se quedaba horas junto a la ventana, mirando fijamente a la nada, de cómo tocaba la fotografía de la mujer con el pincel solo una vez antes de apartarse. Una mañana lo encontró dormido en el estudio, todavía vestido, con la cabeza apoyada en la silla. Junto a él, sobre el escritorio, había una carta a medio escribir, con la tinta manchada. No podía leer las palabras, pero vio el nombre en la parte superior. Eleanor. Lo cubrió con una manta del sofá cercano, moviéndose lo más silenciosamente posible. Él no se despertó. Por un momento, ella vio más allá de la dureza, más allá del control. Vio a un hombre ahogado en silencio. Cuando él se despertó horas más tarde, la manta estaba cuidadosamente doblada sobre el sofá. Él nunca lo mencionó. Ella tampoco. Pero algo cambió. Al día siguiente, cuando llegó, había una taza de café esperándola en la cocina. Todavía caliente, sin nota. Solo la taza. Miró al techo, como si pudiera ver a través de él hasta donde él estaba sentado en su estudio. Luego sonrió solo un poco y se puso a trabajar. Se convirtió en un ritual. Cada mañana una taza de café. Cada noche un tranquilo buenas noches al marcharse. Sin conversación, sin charla trivial, solo el más mínimo reconocimiento de que ella existía. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en dos. Una tarde, mientras limpiaba la sala de estar, se detuvo ante el piano. Las teclas estaban polvorientas, descuidadas. Pasó el dedo por ellas, sintiendo el suave marfil bajo años de desuso. Sin pensarlo, pulsó una sola tecla. La nota resonó, clara y aguda en el silencio. ¿Tocas? Ella se dio la vuelta. Él estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, mirándola. Un poco, admitió ella. Me enseñó mi abuela. Se acercó con pasos lentos. Toca algo. Señor, yo... Toca. No era una petición. Se sentó con cuidado, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Entonces comenzó. Una melodía sencilla, suave y melancólica. Una canción que su abuela solía tocar los domingos por la mañana, cuando el mundo parecía seguro y pequeño. Cerró los ojos y dejó que la música la alejara de la mansión de cristal, lejos del hombre que la observaba con ojos indescifrables. Cuando la última nota se desvaneció, volvió el silencio. Pero ahora se sentía diferente, más suave. «Ha sido precioso», dijo en voz baja. Ella lo miró, sorprendida. Su rostro seguía sereno, pero algo en sus ojos había cambiado. «Gracias, Señor». Asintió con la cabeza una vez, luego se dio la vuelta y se alejó, pero en la puerta se detuvo. «Puedes jugar cuando quieras, si te apetece». Y entonces se fue. Esa noche, sola en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Mia pensó en el hombre de la mansión de cristal, en la fotografía que había tocado, en el dolor que llevaba como una armadura, en cómo se había suavizado su voz cuando ella tocaba. Pensó en la manta con la que lo había cubierto, en el café que él le había dejado, en el permiso que él le había dado para llenar su silencio con música, y se dio cuenta, con una extraña certeza, de que algo estaba comenzando. Algo que ninguno de los dos había planeado. Algo que la asustaba más de lo que quería admitir.
Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo cauteloso. Mia llegaba al amanecer y se marchaba al atardecer, y su presencia se convirtió en una parte tan habitual de la casa como la lluvia que limpiaba las ventanas. Aprendió a interpretar los silencios de Adriano, a saber cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba compañía, aunque él nunca lo admitiera. Descubrió pequeños detalles sobre él, que tomaba el café solo, de pie junto a la ventana de la cocina, que daba vueltas cuando pensaba, dejando una marca en la alfombra de su estudio, que tocaba la fotografía de Eleanor exactamente 2 veces al día, una por la mañana y otra antes de acostarse, como para asegurarse de que ella seguía allí. Aprendió sobre su mundo a través de fragmentos, las llamadas telefónicas que llegaban a horas intempestivas, siempre respondidas en un italiano rápido, los paquetes entregados por hombres que nunca sonreían, envueltos en papel marrón y sellados con cinta adhesiva. Las noches en las que no volvía a casa hasta el amanecer, oliendo a humo de cigarro y agotamiento. Ella nunca preguntó, no era asunto suyo, pero notaba la tensión en sus hombros, cómo apretaba los puños cuando salían ciertos nombres en la conversación, cómo a veces se quedaba mirando al vacío con ojos que habían visto demasiado. Una mañana, al llegar, encontró sangre en el lavabo del baño. Solo unas gotas, ya secas, pero inconfundibles. Se le paró el corazón. Lo limpió sin decir nada, pero le temblaban las manos. Esa noche, él apareció en la cocina mientras ella se preparaba para salir. Tenía la mano derecha vendada con gasas. ¿Un accidente?, preguntó ella, tratando de mantener la voz neutra. Algo así. Ella quería preguntarle más, pero la mirada de él la detuvo. Así que, en su lugar, se acercó a él y le tomó suavemente la mano herida entre las suyas, examinando el vendaje. No pasa nada, dijo él. Déjame ver. Mía, por favor. Él suspiró, pero le permitió que le quitara la gasa. Debajo había un corte limpio en la palma de la mano, ya cosido. Un trabajo profesional. Ella se lo volvió a vendar con cuidado, con dedos delicados. Deberías tener más cuidado, le dijo en voz baja. Siempre tengo cuidado. No lo suficiente. Ella lo miró. Sé que no tengo derecho a preocuparme por ti. Sé que esto es solo un trabajo, pero me preocupo. No puedo evitarlo. Algo cambió en su expresión. No es solo un trabajo. Ya no. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer del todo. Debería irme, dijo ella, pero no se movió. Quédate, a cenar. De todos modos, hay demasiada comida. Era la primera vez que se lo pedía. Ella debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia profesional. Pero en cambio, asintió con la cabeza. Comieron en la cocina en lugar de en el comedor formal. Pasta de un restaurante local. Ninguno de los dos tenía mucha hambre, pero siguieron adelante. Al principio la conversación fue titubeante, cautelosa. ¿Cuánto tiempo llevas en Seattle?, preguntó él. 2 años. Vine aquí porque había oído que era caro, lo que significaba que había gente rica que podría necesitar empleadas domésticas. Práctico. Necesario. Las facturas médicas de mi madre no se pagan solas. Él asintió, comprendiendo el peso de la responsabilidad. ¿Qué le pasa? Diabetes. Perdió su seguro cuando la empresa para la que trabajaba quebró. Ahora todo corre a su cargo. Mia empujó la pasta por el plato. Por eso tengo 3 trabajos, o los tenía, antes de este. ¿Este te paga más? Pagas más que nadie. Sinceramente, más de lo que debería aceptar. Te lo ganas. Su voz era firme. Esta casa lleva años sin parecer habitada. Tú haces que parezca menos una tumba. La sinceridad de sus palabras la pilló desprevenida. Solo limpio. No, haces más que eso. Abres cortinas que yo he mantenido cerradas. Pones flores frescas en habitaciones que yo he abandonado. Tarareas mientras trabajas, y ese sonido, hizo una pausa, me recuerda que la vida sigue existiendo. Mia sintió que le subían los colores a las mejillas. Puedo dejar de tararear si te molesta. No lo hagas, por favor. Él la miró a los ojos. Antes te mentí. La casa necesita música, necesita vida, solo que lo había olvidado por un tiempo. Después de cenar, no se retiró inmediatamente a su estudio.
En lugar de eso, la acompañó hasta la puerta, un pequeño gesto de cortesía que le pareció significativo. Gracias, dijo él, por quedarte, por preocuparte por la mano. Cualquiera lo haría. No, no lo harían. La mayoría de la gente me tiene miedo, o le da miedo lo que creen que soy. Pero tú me miras como si fuera una persona más. Eso es porque lo eres. Él sonrió levemente, con tristeza. Ya no estoy seguro de que eso sea cierto, pero te agradezco que lo pienses así. Mientras conducía a casa esa noche, la mente de Mía iba a 1000 por hora. Se le estaba metiendo en algo peligroso. Lo sabía. Lo sentía. Esto ya no era solo un trabajo. Se le estaba convirtiendo en algo más, algo complicado y potencialmente devastador. Pero no se atrevía a alejarse. Las semanas siguientes parecían la llegada de la primavera tras un invierno interminable, lentas y vacilantes, como si temieran que el frío pudiera volver en cualquier momento. Mia comenzó a tocar el piano todas las tardes. Al principio, solo durante unos minutos, probando los límites de su permiso. Pero él nunca la detuvo. A veces ella lo veía de pie en el pasillo, medio oculto en la sombra, escuchando. Nunca se acercaba, nunca hablaba, solo escuchaba. La música parecía cambiar algo en la casa. El aire se sentía menos opresivo. La luz, filtrada a través del cristal salpicado por la lluvia, parecía de alguna manera más cálida. Una tarde, mientras ella se preparaba para irse, él apareció en el vestíbulo. Llevaba un sobre en la mano. Para ti, dijo simplemente. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había dinero en efectivo, mucho más de lo que solía cobrar. Señor, esto es demasiado. Te quedas hasta tarde, haces más de lo que se te exige. Su voz era monótona, objetiva. Tómalo. Ella lo miró, tratando de leer su expresión, pero como siempre, él no reveló nada. Gracias, dijo ella en voz baja. Él asintió una vez y se dio la vuelta para marcharse. Entonces se detuvo. Hay una cena esta noche. Compañeros de trabajo. No tienes por qué quedarte. Pero si lo haces, habrá que preparar la cocina. Era la frase más larga que le había dicho en semanas. Puedo quedarme, dijo ella. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. Bien. Los socios llegaron a las 8. 3 hombres, todos con trajes oscuros, todos con la misma compostura controlada que Adriano. Hablaban en voz baja, principalmente en italiano. Mia se quedó en la cocina, preparando los platos de comida que había traído un servicio de catering externo. Podía oír fragmentos de la conversación, nombres que no reconocía, números que no significaban nada para ella. En un momento dado, oyó que la voz de Adriano se elevaba ligeramente, no por enfado, sino para dar énfasis. La palabra familia se repitió varias veces. Familia. Cuando los hombres se marcharon, cerca de la medianoche, Adriano entró en la cocina. Parecía cansado, las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas de lo habitual. Deberías irte a casa, dijo. Es tarde. Primero voy a limpiar. Déjalo. Señor, Mía, era la primera vez que la llamaba por su nombre. El sonido de su voz la detuvo. Vete a casa, por favor. Ella asintió lentamente y recogió sus cosas. Cuando llegó a la puerta, se volvió. ¿Estás bien? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Por un momento, ella pensó que él no respondería. Entonces él habló, con una voz apenas superior a un susurro. Ya no lo sé. Ella quería decir algo, ofrecerle consuelo, pero no sabía cómo, así que simplemente asintió con la cabeza y se marchó, con el peso de su sinceridad siguiéndola en la noche. A la mañana siguiente, llegó y lo encontró en la sala de estar, de pie frente al piano. Él no se percató de su entrada, solo se quedó mirando las teclas como si tuvieran las respuestas a preguntas que aún no había formulado. Ella solía tocar, dijo de repente. Todas las mañanas. Lo hacía mal, pero no le importaba. Decía que la música no tenía que ver con la perfección, sino con la alegría. Mia dejó los productos de limpieza y se acercó. Eleanor, él asintió, sin mirarla todavía. Murió hace 3 años hoy. Las palabras se posaron entre ellos como piedras. Lo siento, dijo Mia. Todo el mundo lo está.
Su voz sonaba hueca. Pero pedir perdón no devuelve a la gente. Ella no respondió. No había nada que decir que él no hubiera oído ya 1000 veces. ¿Crees en las segundas oportunidades?, preguntó él, volviéndose por fin para mirarla. La pregunta la pilló desprevenida. Yo no lo sé. Me gustaría. Él estudió su rostro, como si buscara algo. Ella me hizo prometer que no dejaría de vivir, pero ya no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser otra cosa que esto. Mia respiró hondo. Quizá no tengas que saberlo. Quizás solo tengas que empezar. ¿Empezar cómo? Ella señaló el piano. Toca algo. Él negó con la cabeza. No sé tocar. Pues aprende. ¿Por qué? Porque ella te pidió que no dejaras de vivir. Y vivir no es solo respirar. Es hacer cosas que te dan miedo. Cosas que te hacen sentir. La miró durante un largo rato. Entonces, para sorpresa de ella, se sentó en el banco del piano. Sus manos se posaron sobre las teclas, indecisas. No sé ninguna canción, dijo él. Pues pulsa las teclas y ve qué pasa. Pulsó una tecla, luego otra. Notas discordantes que no significaban nada. Pero siguió adelante, creando algo que no era exactamente música, pero tampoco silencio. Y mientras tocaba, algo en sus hombros se relajó. Algo en su rostro se suavizó. Mia se quedó mirando, con el corazón encogido por este hombre que había olvidado cómo vivir. Cuando por fin se detuvo, la miró. Tenía los ojos húmedos. Gracias, dijo en voz baja. Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Aquella tarde, algo cambió. Él no se retiró a su estudio. En lugar de eso, se quedó en la sala de estar mientras ella trabajaba, leyendo un libro junto a la ventana. En un momento dado, ella lo sorprendió mirándola, con expresión pensativa. «Háblame de ti», le dijo de repente. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Señor?» «Adriano, llámeme Adriano». Cerró el libro. «Hábleme de usted. Lleva meses trabajando aquí y no sé nada sobre usted». Ella dudó. «No hay mucho que contar. Todo el mundo tiene una historia». Así que ella se la contó. Le habló de su infancia en un pequeño pueblo de Nuevo México, de su madre, que limpiaba casas, y de su padre, que murió cuando ella era pequeña, de cómo se pagó los estudios en la universidad pública antes de abandonarlos para ayudar a su madre a pagar las facturas médicas, de cómo se mudó a Seattle con nada más que esperanza y una maleta. Él la escuchó sin interrumpirla, con sus ojos grises fijos en su rostro. «¿Y ahora?», preguntó él cuando ella terminó. «Ahora limpio casas, intento ahorrar dinero, intento creer que las cosas mejorarán». «¿De verdad? ¿Lo crees?». Ella lo pensó. Algunos días más que otros. Él asintió lentamente. «Lo entiendo». Se produjo un silencio cómodo entre ellos. Afuera había dejado de llover. Un raro rayo de sol atravesó las nubes, pintando de oro las paredes de cristal. «¿Quieres ver algo?», preguntó él. «Vale». Se levantó y se dirigió a la puerta del ala oeste. Mia lo siguió, con el corazón latiéndole más rápido. Él presionó la cerradura con la mano y ésta se abrió con un clic. Dentro estaba el estudio de Eleanor. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, algunos terminados, otros a medio hacer. Los materiales de pintura estaban perfectamente organizados en estantes. En el centro había un caballete con un cuadro del estrecho de Puget al atardecer, con el cielo ardiendo en colores. «Estaba trabajando en esto cuando murió», dijo Adriano con voz entrecortada. «No había vuelto aquí desde el funeral». Mia caminó lentamente por la habitación, absorbiendo la explosión de vida que Eleanor había dejado atrás. Cada cuadro era vibrante, alegre, lleno de movimiento y luz. «Tenía talento», dijo Mia en voz baja. Lo era todo. Se quedó en la puerta, como si temiera entrar del todo. «Y lo guardé todo bajo llave porque no podía soportar ver lo que había perdido». Mia se volvió hacia él. «Pero ahora estás aquí. Has abierto la puerta. Por ti». Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos. «Me hiciste recordar que hay más que dolor, que tal vez no tenga que vivir en la oscuridad para siempre». Ella no supo qué responder, así que simplemente se acercó a él
y le puso la mano suavemente en el brazo. Solo por un momento, un pequeño gesto de comprensión. Él miró su mano y luego volvió a mirar su rostro. Algo cambió en su expresión, algo que le cortó la respiración. Mía, dijo en voz baja, tengo que decirte algo. Pero antes de que pudiera continuar, sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y su rostro se endureció. Tengo que contestar. Se alejó, se llevó el teléfono a la oreja y empezó a hablar rápidamente en italiano. Su voz era diferente ahora, fría, autoritaria. Mía lo vio transformarse de nuevo en el hombre que había conocido, el hombre que vivía en las sombras. Cuando terminó la llamada se volvió hacia ella. Deberías irte, tengo asuntos que atender. Adriano, por favor, vete. Ella asintió con la cabeza, dolida pero comprensiva. Mientras recogía sus cosas y se marchaba, miró atrás una vez. Él estaba de pie en la sala de estar, recortado contra el cielo oscurecido, luciendo más solo que nunca. Esa noche, Mía no pudo dormir. No dejaba de pensar en el estudio, en los cuadros, en cómo se había suavizado la voz de Adriano al hablar de Eleanor, en el momento en que su mano casi había alcanzado la de ella. Pensó en la llamada telefónica que había destrozado el momento, en cómo había cambiado su voz, volviéndose más dura, más peligrosa. Intelectualmente, sabía quién era él. Los rumores, los artículos de periódico cuidadosamente redactados, la forma en que la gente hablaba del apellido Valenti en voz baja. Pero sentada con él, escuchando su dolor, viéndolo luchar por recordar cómo vivir, no le había parecido un hombre peligroso. Solo le había parecido destrozado. Y las cosas rotas, según le había enseñado su madre, merecían la pena arreglarlas si se tenía paciencia y cuidado. A la mañana siguiente, llegó y encontró una nota en la encimera de la cocina. He tenido que salir de la ciudad unos días. Tómate la semana libre. Pagada. La llave de la casa es tuya si quieres entrar. Toca el piano, lo que quieras. Ah. Se quedó mirando la nota durante un buen rato. Luego la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Durante 3 días no fue a la casa. Se dijo a sí misma que era porque necesitaba un descanso, necesitaba ponerse al día con su propia vida. Pero la verdad era que la casa se sentía demasiado grande sin él allí, demasiado vacía. Al cuarto día se derrumbó. Usó la llave que él le había dado y entró. La casa estaba en silencio, pero ahora parecía diferente, menos opresiva. Recorrió las habitaciones, pasando los dedos por las superficies que había limpiado cientos de veces. Se detuvo ante los cuadros de Eleanor en el ala oeste, estudiando cada uno de ellos. Luego se sentó al piano y tocó. Tocó todo lo que sabía, todas las canciones que le había enseñado su abuela, poniendo todo su corazón en las teclas. Tocó hasta que le dolieron los dedos, hasta que la luz comenzó a desvanecerse afuera. Cuando finalmente se detuvo, se quedó sentada en silencio, con el pecho oprimido por una emoción que no podía nombrar. Ha sido precioso. Se dio la vuelta. Adriano estaba en la puerta, vestido con ropa de viaje y con una bolsa colgada al hombro. Tenía el pelo revuelto y la cara cubierta por una sombra de barba. «Has vuelto», dijo ella, levantándose rápidamente. Hace un momento. Dejó caer la bolsa y se acercó. Oí la música desde fuera. Pensé, hizo una pausa. Pensé que quizá lo estaba imaginando. Dijiste que podía tocar. Lo sé, me alegro de que lo hicieras. Se detuvo a unos metros de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el cansancio en sus ojos. Tengo que decirte algo. Lo que intenté decirte antes. De acuerdo, respiró hondo. No he sentido nada en 3 años. Ni alegría, ni esperanza, ni dolor. Solo vacío. Y entonces llegaste tú, llenaste mi casa de música, me cubriste con una manta cuando me quedé dormido. Me preguntaste si estaba bien y de repente se detuvo buscando las palabras adecuadas. De repente volví a sentir, y eso me aterrorizó. El corazón de Mía latía con fuerza. ¿Por qué? Porque sentir significa sufrir. Y no sé si podré sobrevivir a perder a alguien otra vez. Ella se acercó a él. No vas a perderme. Eso no lo sabes. No,
Pero sé esto, estoy aquí, ahora mismo, y quizá eso sea suficiente. La la miró de verdad, como si la viera por primera vez. Luego, lentamente, con cuidado, extendió la mano y le tomó la suya. Su palma era cálida, su agarre firme pero suave. Se quedaron así, conectados por ese simple contacto, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo fuera. No sé cómo hacer esto, admitió él. No sé cómo volver a estar con alguien. Entonces lo descubriremos juntos. La atrajo hacia él y le acarició la cara con la otra mano. Mía, le susurró, dime que pare. No pares. Y él la besó. Al principio con suavidad, con timidez, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Luego con más intensidad, vertiendo 3 años de soledad en la conexión entre ellos. Cuando se separaron, ambos jadeando, él apoyó la frente contra la de ella. Quédate, le dijo. No como criada, no como empleada. Solo quédate conmigo. Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Está bien, susurró finalmente. Está bien. Afuera la lluvia caía con más fuerza, pero dentro de la mansión de cristal, dos personas destrozadas habían encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando. Esperanza. Las siguientes semanas transcurrieron en una burbuja de frágil felicidad. Mia se mudó a una de las habitaciones de invitados, contratada oficialmente no como empleada doméstica, sino como coordinadora adjunta de la fundación. La transición se sintió natural, inevitable, como si ambos hubieran estado avanzando hacia ello desde el momento en que ella cruzó por primera vez las puertas. Pasaba la mayoría de las noches en los brazos de Adriano, aprendiendo la forma de sus cicatrices y el sonido de los latidos de su corazón. Descubrió que tenía muchas cicatrices, algunas de la infancia, que él explicaba con vagas referencias a una infancia difícil, otras más recientes, del tipo que provienen de una vida vivida en las sombras. Ella las recorría con los dedos en la oscuridad, cada una de ellas una historia que él aún no estaba preparado para contar. ¿Te duelen?, le preguntó una noche. Ya no, el dolor físico se desvanece. ¿Y el otro tipo? Se quedó callado un buen rato. Eso lleva más tiempo. Desarrollaron rutinas, tomaban café juntos por la mañana, viendo salir el sol sobre el estrecho. Por las tardes trabajaban en los planos de la fundación, mezclando las ideas de ella con los recursos de él. Por las noches cocinaban juntos, ella le enseñaba las recetas que le había transmitido su madre, y él aprendía a cortar verduras sin cortarse. «Eres muy malo en esto», se reía ella, viéndole destrozar una cebolla. «Nunca he tenido que cocinar, siempre he tenido personal. Bueno, ahora me tienes a mí, y no voy a hacer todo el trabajo». La atrajo hacia él y le besó la sien. «Me gusta tenerte. ¿Solo te gusta? ¿No me quieres?» Su expresión se volvió seria. «Me da miedo decirlo, miedo de que, si lo hago, pase algo, como si fuera a agafarlo». Ella lo entendió. Ambos habían perdido demasiado como para confiar fácilmente en la felicidad. Pero a pesar del miedo, estaban construyendo algo. Ella podía sentirlo en la forma en que él la buscaba mientras dormía, en la forma en que él reía más, con una risa áspera pero genuina, en la forma en que la casa parecía más luminosa, como si su alegría fuera contagiosa. Hicieron pública su relación poco a poco. Cenaron en un restaurante tranquilo donde Adriano era conocido y donde el personal los trató con deferencia. Dieron un paseo por el mercado Pike Place, él con la mano en la de ella, ambos fingiendo no darse cuenta de las miradas. «¿Te molesta?», le preguntó él. «¿La atención?» «Un poco, pero no tanto como me molestaría tener que esconderme». Él le apretó la mano. «Gracias, por ser tan valiente como para estar a mi lado. Gracias por permitírmelo». Pero la valentía tuvo consecuencias. Ahora él era diferente con ella. Seguía controlado, seguía siendo cauteloso, pero había momentos en los que sus muros se derrumbaban. Cuando se reía de algo que ella decía, cuando la atraía hacia él solo para abrazarla, cuando tocaba mal el piano, tocando deliberadamente notas equivocadas solo para hacerla sonreír. Le contó lo de Eleanor poco a poco, cómo se habían conocido en una galería de arte.
Su boda en un acantilado con vistas al océano. Su risa, lo mal que cocinaba y cómo le había amado a pesar de saber quién era él. ¿Ella lo sabía?, preguntó Mia una noche, acostada en sus brazos. Todo, desde el principio. Sus dedos trazaron dibujos en su hombro. Dijo que se enamoró del hombre, no de la reputación. Lo entiendo. Él la miró. ¿De verdad? ¿Entiendes realmente lo que significa estar conmigo? Sé lo suficiente. Mía, su voz era seria. La gente con la que trato, el negocio en el que estoy, no es seguro. Nunca lo ha sido. Por eso Eleanor y yo nunca tuvimos hijos, porque no podía garantizar su seguridad, pero tampoco podías garantizar la suya. Y ella se quedó. Y murió. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. No fue culpa tuya, dijo Mía con firmeza. El accidente aéreo no se debió a tu negocio. Fue solo, fue solo mala suerte. Quizás, pero cada día me pregunto si podría haberlo evitado. Si le hubiera pedido que no fuera. Si hubiera tenido más cuidado con quien sabía lo nuestro. Mía se incorporó y le tomó el rostro entre las manos. No puedes vivir así. No puedes culparte por todas las cosas terribles que puedan suceder. Entonces, ¿cómo puedo mantenerte a salvo? No puedes, nadie puede prometer eso. Pero ahora lo tenemos. ¿No vale la pena correr el riesgo? La atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Eres más valiente que yo. No, solo estoy más acostumbrada a la incertidumbre. Pero la burbuja no podía durar para siempre. Todo empezó con una fotografía. Adriano y Mía saliendo juntos de un restaurante, con la mano de él en la cintura de ella y ella mirándolo con evidente afecto. La foto apareció en un blog local de cotilleos, luego se difundió en las redes sociales y finalmente llegó a los medios de comunicación. Los titulares eran previsibles. La nueva mujer de Valenti, de limpiadora a compañera. Una misteriosa empleada doméstica conquista el corazón de un empresario reclusivo. Y la que más dolió, de la tragedia al escándalo, Valenti sigue adelante con el personal doméstico. Mía los leyó todos, sintiendo un nudo en el estómago con cada palabra. Los comentarios eran aún peores. La gente la llamaba cazafortunas, oportunista, alguien que se aprovechaba de un hombre afligido. Adriano la encontró llorando en el dormitorio, con el teléfono apretado en la mano. No leas esa basura, le dijo, quitándole el teléfono y tirándolo a un lado. No importa. Sí importa. Están diciendo cosas terribles, sobre mí, sobre nosotros, sobre Eleanor. A Eleanor le habrías caído bien. Se habría alegrado de que encontrara a alguien. Eso no lo sabes. Sí, se sentó a su lado y le secó las lágrimas. Una vez me dijo que si le pasaba algo, quería que volviera a encontrar el amor. Dijo que el amor no es finito, sino que se multiplica. Mía se inclinó hacia él. No quiero ser un escándalo en tu vida. No lo eres. Eres lo mejor que me ha pasado en 3 años. No me importa lo que digan los demás. Pero sí le importaba. Ella lo notaba en la forma en que él apretaba la mandíbula cuando leía los artículos, en la forma en que sus llamadas telefónicas se volvían más frecuentes, más tensas, en la forma en que Enzo y Sal, sus sombras siempre presentes, empezaron a acompañarlos a todas partes. ¿Hay algo que no me estás contando?, le preguntó una noche. Él se quedó en silencio durante un largo rato. Luego suspiró. La atención no es buena, para ninguno de los dos. Hay gente en mi mundo que ve cualquier vínculo como una debilidad. Algo que explotar. ¿Estamos en peligro? No, no dejaré que te pase nada. Pero su voz no transmitía tanta seguridad como sus palabras. La amenaza, Mom. La amenaza llegó 2 semanas después. Un paquete entregado en la casa, dirigido a Mía. Dentro había una sola fotografía. Ella, saliendo de su antiguo apartamento. Y una nota. Es fácil localizarla. Piensa bien tus opciones. El rostro de Adriano se puso pálido cuando lo vio. Luego se volvió frío, un frío que Mía nunca había visto antes. El tipo de frío que le recordó exactamente quién era él. Haz las maletas, dijo con voz mortalmente tranquila. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te vas. Esta noche. Adriano, esto no es negociable, Mía. Te voy a enviar a un lugar seguro,
a un lugar donde no puedan alcanzarte. No te voy a dejar. Él la agarró por los hombros, con firmeza, pero sin hacerle daño. Escúchame, esta gente no hace amenazas en vano. Si pueden llegar a ti, lo harán, y te utilizarán para llegar a mí. Entonces iremos a la policía. La policía no puede ayudarnos con esto. Este es mi mundo, mis reglas y mi responsabilidad. Las lágrimas le corrían por la cara. No quiero irme. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo sé, pero te necesito viva más de lo que te necesito aquí. ¿Lo entiendes? Ella asintió, aunque todo en ella gritaba que se negara. Esa noche, Enzo la llevó a un aeródromo privado. Adriano vino con ellos, silencioso y tenso. En el avión, la apartó a un lado. Hay una casa, en las montañas, al norte del estado. Nadie la conoce excepto Enzo y yo. Allí estarás a salvo. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que lo arregle, el tiempo que sea necesario. Y luego, le acarició la cara, memorizando sus rasgos. Entonces iré a buscarte, y encontraremos la manera de vivir sin escondernos. Prométemelo. Te lo prometo. La besó profundo y desesperadamente. Te quiero. Debería haberlo dicho antes, pero te quiero. Yo también te amo. Entonces confía en mí. Por favor. Subió al avión con nada más que una maleta y el corazón roto. Mientras despegaba, miró por la ventanilla y vio cómo Adriano se convertía en una pequeña figura en la pista y luego desaparecía por completo. La casa en las montañas era preciosa, aislada, segura y completamente insoportable. Los días se convirtieron en semanas. Mía no tenía teléfono, ni internet, ni contacto con el mundo exterior, excepto por una única línea segura que Enzo llamaba semanalmente para comunicarse. Lo está manejando, decía Enzo. Ten paciencia. Pero la paciencia se estaba agotando. Pasaba los días haciendo senderismo, leyendo, tratando de no pensar en lo que significaba ocuparse de ello en el mundo de Adriano. Pasaba las noches despierta, preguntándose si él estaría bien, si estaría comiendo, si la extrañaba tanto como ella a él. 6 semanas después de su partida, las llamadas cesaron. Esperó junto al teléfono durante 3 días seguidos. Nada. Al cuarto día tomó una decisión. No iba a quedarse allí sentada esperando a que la salvaran. No iba a ser una víctima en la historia de otra persona. Encontró las llaves de la camioneta en el garaje, dejó una nota para Enzo y condujo de vuelta a Seattle. Le llevó 2 días. 2 días de moteles baratos, comida de gasolinera y miedo creciente. Pero consiguió volver a la ciudad, volver a la mansión de cristal en la colina. Las puertas estaban cerradas. La casa estaba a oscuras. Nadie respondía al interfono. Estaba a punto de marcharse cuando se detuvo un coche. Sal salió con el rostro sombrío. Señorita Álvarez, no debería estar aquí. ¿Dónde está él? Sal dudó. Luego, en voz baja, respondió. En el hospital. Él estaba... Hubo un incidente. El mundo de Mía se tambaleó. Llévame con él, ahora mismo. El hospital era privado, discreto, el tipo de lugar en el que no se hacían preguntas. Sal la condujo por pasillos traseros hasta una habitación al final de un corredor tranquilo. Adriano yacía en la cama, inconsciente. Tenía la cara magullada y las costillas vendadas. Los monitores emitían un pitido constante. A Mía le fallaron las rodillas. Sal la cogió y la ayudó a sentarse en una silla junto a la cama. ¿Qué ha pasado?, susurró. Se ocupó de la amenaza, pero le costó caro. La voz de Sal sonaba áspera. Se aseguró de que estuvieras a salvo. Eso era lo único que le importaba. Mía buscó la mano de Adriano y la apretó con fuerza. ¿Se pondrá bien? Los médicos dicen que sí. Es fuerte. Siempre lo ha sido. Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Sal empezó a marcharse, pero se detuvo. Una vez me dijo que tú eras lo único bueno que le quedaba en la vida, que perderte sería peor que morir. Pensé que estaba exagerando. La miró. Ya no lo creo. Cuando se quedaron solos, Mía se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la mano de Adriano. Idiota,
le susurró. Idiota guapo y estúpido. ¿De verdad creías que preferiría estar a salvo sin ti que en peligro contigo? Él no respondió. No podía responder, pero sus dedos se crisparon ligeramente contra los de ella. Ella se quedó allí toda la noche, negándose a marcharse, apenas respirando hasta que él finalmente abrió los ojos al amanecer sobre la ciudad. ¿Mía? Preguntó con voz ronca y confusa. ¿Qué haces aquí? Se supone que debes estar a salvo. Me estaba volviendo loca sin ti. Enzo dejó de llamar. Pensé. No pudo terminar la frase. Le dije que no llamara. No quería que te preocuparas. Te hiciste daño protegiéndome y pensaste que no me preocuparía. Intentó incorporarse. Hizo un gesto de dolor y volvió a recostarse. Ya está hecho. Las personas que te amenazaban ya no serán un problema. ¿A qué precio? El necesario. Ella quería enfadarse. Quería gritarle por haberla dejado fuera, por tomar decisiones sin ella, por casi haber conseguido que lo mataran. Pero al mirarlo, magullado y agotado, pero vivo, solo podía sentir alivio. No vuelvas a hacerme eso nunca más, le dijo. ¿Qué parte? Cualquiera, mandarme lejos, cortar el contacto, luchar solo. Ella le apretó la mano con más fuerza. No soy una damisela que necesita protección. Soy tu compañera. Eso significa que afrontamos las cosas juntos. Él la miró durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Tienes razón. Lo siento. Prométemelo. No más secretos. No me vuelvas a alejar. Te lo prometo. Ella se inclinó y lo besó suavemente, con cuidado de no tocar sus heridas. Te quiero, incluso cuando eres un idiota. Yo también te quiero, especialmente cuando te niegas a escucharme. Permanecieron así, con las frentes juntas, respirando el mismo aire, mientras el sol salía sobre Seattle y pintaba la habitación de oro. La tormenta había pasado, pero el verdadero trabajo de construir una vida juntos apenas comenzaba. Adriano se recuperó lentamente. 2 semanas en el hospital, seguidas de un mes de reposo forzoso en casa. Mía se quedó con él todo el tiempo, obligándole a comer, obligándole a descansar, amenazándole con llamar a su médico cuando intentaba trabajar demasiado pronto. «Estás disfrutando con esto», le dijo una tarde, al ver cómo le cruzaba los brazos sobre el pecho cuando él intentaba coger su ordenador portátil. «Enormemente. Es agradable ser la que manda por una vez». La atrajo hacia él y la sentó a su lado en el sofá. «Siempre has estado al mando, solo que no te habías dado cuenta». Mientras él se recuperaba, hablaron. Hablaron de verdad, sobre el futuro, sobre cómo sería realmente su vida juntos, sobre si era siquiera posible construir algo normal a partir de unos cimientos tan complicados. «Quiero cambiar las cosas», dijo Adriano una noche. Estaban tumbados en la cama, con las luces de la ciudad brillando al otro lado del cristal. «No quién soy, no puedo deshacer el pasado, pero sí lo que hago de ahora en adelante». «¿Qué quieres decir?» Eleanor siempre quiso crear una fundación para artistas que no pudieran permitirse materiales o formación. Tenía muchos planes, cuadernos llenos de ideas. Los guardé cuando ella falleció. Pero quizá hizo una pausa. Quizás sea el momento de hacerlos realidad. Mía se volvió para mirarlo. ¿Hablas en serio? Sí, tengo dinero, recursos, contactos. ¿Por qué no utilizarlos para algo bueno? Le acarició el pelo. Me has hecho recordar que en la vida hay algo más que sobrevivir. Eleanor quería que viviera. Tú me has enseñado cómo. Quizá este sea el puente entre quien era y quien quiero llegar a ser. Durante los meses siguientes, la Fundación Eleanor Valenti tomó forma. Contrataron personal, establecieron criterios, se pusieron en contacto con escuelas de arte y centros comunitarios. Adriano se volcó en el trabajo con una concentración que Mía nunca había visto, como si dedicar toda su energía a crear algo hermoso pudiera de alguna manera equilibrar la balanza de su pasado. El lanzamiento oficial se fijó para el otoño, con una gala en la casa. La lista de invitados se seleccionó cuidadosamente, con una mezcla de artistas, filántropos y personas del círculo empresarial legítimo de Adriano.
Destacaba la ausencia de cualquier persona de su otra vida. Mantengo esos mundos separados, le dijo a Mia. Esto es limpio, esto es nuestro. La noche de la gala. Amaneció tan normal. La mansión de cristal se transformó. Las luces se extendían por los jardines. Las mesas estaban decoradas con las flores favoritas de Eleanor y sus cuadros se exhibían por toda la casa, incluidas algunas obras del ala oeste que nunca se habían mostrado en público. Mia llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, elegante, pero sin llamar la atención. Ella se había opuesto a asistir, preocupada por la atención de los medios y por un posible escándalo. Pero Adriano se mantuvo firme. Tú eres parte de esto, eres parte de mí. Ya no voy a ocultarlo más. A medida que llegaban los invitados, Mia sentía el peso de sus miradas, oía los susurros, pero Adriano permaneció a su lado, con la mano en su espalda, con una presencia inquebrantable. Cuando llegó el momento de los discursos, se puso delante de la multitud. Mia observaba desde un lado con el corazón en un puño. Hace 3 años, comenzó Adriano, con voz que resonaba en toda la sala. Perdí a mi esposa, y pensé que me había perdido a mí mismo con ella. Esta casa se convirtió en una tumba. Yo me convertí en un fantasma. Hizo una pausa y miró a Mia. Pero alguien me recordó que incluso las cosas rotas pueden ser hermosas, que los finales no tienen por qué ser permanentes, que la luz siempre encuentra el camino de vuelta. Mia sintió cómo las lágrimas le resbalaban por la cara. Esta fundación no tiene que ver con la redención. No puedo deshacer mi pasado, pero puedo honrar la visión de Eleanor. Puedo crear algo que ayude a las personas a convertir su dolor en arte, su oscuridad en color. Y tal vez, al hacerlo, pueda aprender a vivir de nuevo. La sala estalló en aplausos, pero Adriano solo la veía a ella, allí de pie, llorando, radiante de orgullo y amor. Después de los discursos, después de la cena, después de que la mayoría de los invitados se hubieran marchado, Adriano encontró a Mia en el balcón. Ella contemplaba la ciudad, las luces reflejándose en el agua como estrellas dispersas. «Lo has conseguido», le dijo ella mientras él la abrazaba por detrás. «Has creado algo precioso». «Lo hicimos», corrigió él. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Ella se giró en sus brazos y lo miró. «¿Y ahora qué pasa?» «¿Ahora?» Sonrió con esa sonrisa genuina y poco habitual que aún le dejaba sin aliento. «Ahora vivimos, construimos, descubrimos cómo ser felices». ¿Es eso posible para gente como nosotros? No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Ella lo besó, suave y lentamente. Siempre. Se quedaron allí mientras los últimos invitados se marchaban, el personal del catering limpiaba y la casa volvía poco a poco a la calma. Pero ahora era una calma diferente. No era el silencio opresivo del dolor, sino la tranquilidad pacífica de la satisfacción. Más tarde, en la cama, Adriano sacó algo del cajón de la mesita de noche, una pequeña caja de terciopelo. A Mia se le cortó la respiración. «No se me dan bien las palabras», dijo él, abriéndola para revelar un sencillo anillo de plata, elegante y sin adornos. «Y no te pido promesas eternas, porque ambos sabemos lo frágil que es la vida». Le tomó la mano. «Pero te pido que me lo prometas ahora, que sigas eligiendo esto, eligiéndonos, mientras tengamos tiempo. ¿Quieres casarte conmigo, Mia?» Ella volvía a llorar, asintiendo entre lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». Le deslizó el anillo en el dedo y ella se rió, con una risa brillante y llena de alegría. Pasaron el resto de la noche enredados el uno en el otro, haciendo planes y promesas, construyendo un futuro a partir de las cenizas del pasado. La boda fue pequeña, solo Enzo y Sal, un puñado de amigos íntimos y un juez. La celebraron en el ala oeste, rodeados de los cuadros de Eleanor. Mia vestía de blanco, sencilla y elegante. Adriano llevaba un traje oscuro, con el mismo anillo de oro que siempre llevaba, reflejando la luz. Cuando el juez preguntó si había alguna objeción, Adriano tomó la palabra. En realidad, sí. Una. Todos se quedaron paralizados. El corazón de Mia se detuvo.
Entonces Adriano se volvió hacia el cuadro de Eleanor que colgaba de la pared. Necesito pedir permiso. Se acercó a ella y se detuvo ante la imagen de su difunta esposa. Te amé, siempre te amaré, pero ella me enseñó a vivir de nuevo. Trajo la luz de vuelta a esta casa, a mí. Creo que te gustaría. Espero que lo apruebes. Mía lloraba desconsoladamente. También varios de los invitados. Adriano volvió a su lado y le tomó las manos. De acuerdo, estoy listo. La ceremonia continuó. Cuando intercambiaron votos, fueron sencillos. Prometo elegirte a ti, cada día, mientras vivamos. Prometo estar a tu lado, en la luz y en la sombra, pase lo que pase. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso fue suave, reverente. No era un final, sino un comienzo. La recepción se celebró en la casa, con música sonando por primera vez en años. Mía bailó con Adriano, con Enzo, con Sal, que demostró ser sorprendentemente ágil. Se rió hasta que le dolieron los costados. Bebió champán hasta que el mundo se volvió suave y dorado. A última hora de la noche, encontró a Adriano de nuevo delante del cuadro de Eleanor. Gracias, decía en voz baja, por todo, por el tiempo que pasamos juntos, por hacerme prometer que viviría. Ahora estoy cumpliendo esa promesa. Mía deslizó su mano entre las de él. Él la atrajo hacia sí. Te habría querido, dijo él. Ojalá la hubiera conocido. En cierto modo la conoces. Todo lo bueno de esta casa, de mí, ella ayudó a crearlo. Y ahora tú me estás ayudando a construir sobre esos cimientos. Se quedaron allí juntos, honrando el pasado mientras abrazaban el futuro. 6 meses después, la fundación celebró su primera exposición. 12 artistas cuyo trabajo había sido financiado por el legado de Eleanor mostraron sus obras. La noche de la inauguración estuvo repleta y las críticas fueron muy favorables. Una artista, una joven de un barrio de bajos ingresos, encontró a Mía entre la multitud. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. No creía que alguien como yo pudiera tener alguna oportunidad. Mía la abrazó. Alguien me dio una oportunidad una vez, solo estoy devolviendo el favor. Adriano observaba desde el otro lado de la sala, con expresión tierna. Cuando Mía se reunió con él, la atrajo hacia sí. Eres buena en esto, en sentar las bases, conectar con la gente, hacer que se sientan vistos. Aprendí de la mejor. Tú me hiciste sentir vista cuando solo era la criada de tu casa. Nunca fuiste solo algo. Desde el primer día fuiste extraordinaria. Yo estaba demasiado destrozado para darme cuenta enseguida. Ella lo besó. Los dos estábamos destrozados. Simplemente nos curamos el uno al otro. Pasaron la noche celebrando, viendo cómo la gente se enamoraba del arte, de las posibilidades, de la esperanza. Esa noche, de vuelta en la casa, se pararon en el balcón donde se había desarrollado gran parte de su historia. La lluvia había vuelto, suave y purificadora. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Mía. Si no hubiera aceptado ese trabajo, si no me hubieras dejado quedarme. Todos los días, y todos los días te agradezco que fueras lo suficientemente valiente como para seguir apareciendo. Ella se apoyó en él. ¿Qué pensaría Eleanor de todo esto? Creo que estaría orgullosa de la fundación, de nosotros, del hecho de que estamos viviendo de verdad, en lugar de simplemente sobrevivir. Eso espero. Lo sé. La giró para que lo mirara. ¿Sabes qué más? ¿Qué? Soy feliz, sinceramente, completamente feliz. No creía que volvería a sentirme así nunca más. Mía le sonrió, mientras la lluvia hacía que todo brillara. Yo tampoco. Se besaron bajo la lluvia en el balcón de la mansión de cristal, dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían creado luz juntas. Debajo de ellos, la ciudad brillaba. Por encima de ellos, las nubes comenzaron a disiparse, dejando ver las estrellas. Y dentro de la casa, las pinturas de Eleanor los vigilaban, recordándoles que el amor no termina cuando las personas se van, simplemente se transforma, convirtiéndose en algo nuevo, algo igualmente hermoso. La lluvia caía suavemente,
lavando el pasado y regando las semillas de su futuro. Y por la mañana, el sol saldría sobre el estrecho de Puget, pintándolo todo de oro. Pero por ahora, permanecían juntos, envueltos en los brazos del otro, escuchando la lluvia sobre el cristal. Por fin, en casa.